de sus componentes, vamos, como se observa en la imagen, de tal manera que se forma un lisosoma primario, ¿no? Este lisosoma primario tiene la capacidad o la habilidad de captar aquellas partículas que han sido introducidas a la célula, las capta, pueden ser partículas de alimento, como se observa en la imagen. Estas partículas de alimento, cuando ya son tomadas por el lisosoma primario, ahora ya se forma un lisosoma secundario. ¿Sí? El lisosoma secundario ya es cuando capta esa partícula y la empieza a digerir. En ese proceso de digestión se obtienen productos más sencillos y esos son los que al mismo tiempo son desechados por la exocitosis. Y entonces, esta información, o hasta esta diapositiva fue donde nos habíamos quedado. Posteriormente, pues como habíamos comentado, utilizan sus enzimas porque dijimos que los lisosomas tienen enzimas en la parte interna. Esas enzimas le ayudan a realizar el proceso de digestión. ¿Sí? Entonces, utilizan esas enzimas para reciclar los diferentes organulos y organelos que pueda haber en las células. Las engloban, las digieren y liberan todos los componentes genéticos. Y de esa manera el interior de las células se está reponiendo o regenerando continuamente. Es como, por ejemplo, nuestra piel está formada de células, pero cada cierto tiempo, jóvenes, las células de la piel se están regenerando por capas, ¿sí? Incluso nuestras manos se llegan a resecar y entonces se desprende toda una capa de células muertas, se desprenden de la piel y nuevamente vemos que empezamos a tener una capa por debajo de esa capa de células muertas, que es una capa más suave, ¿verdad? Una capa diferente a la anterior. Entonces, todos nuestros órganos, nuestra piel, nuestro cabello, lo que forma parte de nuestro cuerpo tiene un cierto tiempo de vida, no es eterno, es como los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos que tenemos en nuestra sangre también tienen un tiempo de vida, tienen un nacimiento, un proceso de maduración, donde realizan las funciones principales de transporte de oxígeno y de ahí un tiempo de muerte. Y esa muerte de los glóbulos rojos es el tiempo en el que se reciclan. Y entonces es lo mismo con las células. Todos aquellos organelos internos tienen que estarse reciclando. Entonces, para eso los lisosomas son los que participan en el proceso de degradación. A ese proceso se le llama autofagia. Por ejemplo, las células hepáticas se reconstituyen cada 2 semanas. Una célula o un glóbulo blanco, un glóbulo rojo llamado eritrocito, que es el que se encuentra en la sangre y el que transporta el oxígeno a todas nuestras células, ¿sí? Y la maduración es el proceso que consiste en mantener esta parte. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, en lo que es carnes. Cuando nosotros comemos o consumimos alguna carne hay un proceso de maduración. Entonces aquí esta carne, por ejemplo, si es carne de cerdo que tenemos nosotros, guardada a una cierta temperatura, en ese momento pueden participar enzimas hidrolíticas de la propia carne, que empiezan a romper esas proteínas de la carne. Ya tenemos nosotros algún proceso en donde nosotros nos referimos a un proceso de hidrólisis o catálisis
de enzimas. Ajá, esas enzimas habíamos dicho que tienen un sustrato. Y como lo habíamos visto anteriormente, ese sustrato, por ejemplo, si es una proteasa, rompe las proteínas. Si es una lipasa, rompe los lípidos. Entonces, aquí en este caso, si yo, por ejemplo, una carne fresca que tengo guardada en el congelador pues va a conservar sus propiedades. ¿Qué pasa si después yo saco esa carne y la dejo a temperatura durante 5 días? Yo puedo regresar y entonces voy a percibir olores distintos, ya olores fétidos, olores, voy a identificar que esa carne va a perder y que no la puedo consumir. Eso se debe a las enzimas proteolíticas. ¿Vale? Esas enzimas lo que van a hacer es romper los enlaces de las proteínas de esta carne, ¿sí? Para que de esa manera, pues entonces se obtenga estos olores o aromas que nosotros percibimos. Sí, aquí son las calpaínas, las captepsinas, todas son enzimas que participan, están dentro de los lisosomas, son de origen endógeno y estas en proceso de degradación de proteínas también. Tenemos enzimas de origen microbiano, vienen de hongos y de levaduras. Una vez que, por ejemplo, una carne yo la he sacado al medio ambiente, pues puede haber hongos y también puede ser contaminada por hongos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, cuando hay hongos, el hongo empieza a degradar también las proteínas y puede contaminar esa carne que ha sido expuesta. Y para origen vegetal, pues tenemos a la papaína, por ejemplo, y la bromelina. Esto es solo en vegetales. Pero a lo que nos referimos aquí es al hecho de que existe un proceso de degradación a través de las mismas que se encuentran en los lisosomas o bien enzimas que pueden ser producidas por bacterias o por microorganismos externos. Entonces, un ejemplo que yo les estoy poniendo a ustedes con una carne, ¿verdad? Puede ser carne de cerdo, carne de pollo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un paciente tiene una lesión en el pie y aparte es paciente diabético? Pues entonces ya se complica más la situación y tiene una lesión, como hemos comentado, está expuesto pues el tejido interno, los capilares que forman ese órgano o que están dentro, están expuestos. Y entonces al estar expuesto hacia el medio exterior, que puede haber bacterias o puede haber hongos, y esos hongos que tienen y esas bacterias que pueden producir enzimas. Y esas enzimas que hacen romper el tejido, degradar el tejido, empezar a afectar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí las bacterias y los hongos empiezan a alimentarse y entonces empieza a oler feo el pie, se empieza a infectar la lesión, hay producción de pus, o sea, se complica todo. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque hay un proceso hidrolítico o bien un proceso enzimático que se está llevando a cabo en esa región, que es lo que produce esos cambios. Y eso es parte de lo que estamos comentando en relación a lo que es la célula, ¿sí? Los lisosomas, por ejemplo, que están en la misma región también tienen enzimas que participan en el proceso